Empezamos por una cuestión muy importante. Si vas a empezar a exportar, no debes improvisar. Lo primero que debe hacerse es un análisis interno de la disponibilidad para exportar. Esta reflexión tiene 6 cuestiones fundamentales. La posición técnica y tecnológica de la empresa, la calidad, innovación e investigación y desarrollo, lo que llamamos el I+D. Nuestro producto, la situación comercial y de marketing, la situación económica y financiera de mi empresa, los recursos humanos que tenemos disponibles y aquellos que serán necesarios. Sobre la posición técnica de la empresa, debemos analizar la maquinaria disponible o la que debería tenerse para producir lo que queremos exportar. ¿Cómo está situado tecnológicamente tu producto? Si exportamos, debería aumentar la demanda. ¿Estamos preparados para ello? Y si los plazos son cortos, ¿podremos responder? Otro punto importante es el aspecto logístico. El transporte requerirá tal vez embalajes especiales. ¿Estamos preparados? Revisemos nuestra capacidad productiva actual y futura. ¿Y la innovación? Demos un vistazo también al I+D y a la calidad de los procesos. ¿Tenemos las homologaciones necesarias? Revisemos también si innovamos e investigamos y si lo hacemos de forma más o menos acorde a lo que nuestros competidores realizan. Ten en cuenta que es posible que necesitemos cambiar equipos o maquinaria. ¿Sabes cuáles? ¿Conoce sus costos? ¿Puede afrontarlos la empresa? Reparemos en algo fundamental, aquello que queremos exportar, el producto. ¿Responde a los requisitos de los clientes de los países a los que nos dirigimos? ¿Y a los requisitos de las autoridades nacionales? ¿Sabes algo de los hábitos locales? No son iguales en todos los lugares. Analiza bajo este prisma los diferentes aspectos del producto, desde sus especificaciones hasta la presentación final o el embalaje con el que llegará. Debemos hacernos otras preguntas respecto a nuestra situación comercial y de marketing. Plantea el precio al que debemos vender y presenta a la empresa. ¿Hay un catálogo? ¿La empresa tiene presencia en Internet? ¿Dispone de información también en otros idiomas como el inglés? El logotipo y la marca, ¿son adecuados? ¿Están registrados? Fijémonos también en las ventajas competitivas respecto a la competencia. ¿Qué está haciendo la competencia en otros mercados? ¿Cuenta la empresa con personal adecuado? ¿Habrá necesidad de tener agentes en los países de destino? Otro aspecto importante son las finanzas. ¿Cuál es la situación financiera de la empresa? La pyme debe contar con los recursos mínimos necesarios y tener una posición competitiva al menos normal a nivel nacional. Hay que analizar qué acceso podemos tener al crédito y cuál es la evolución de la facturación en los últimos 3 años. Y piensa en el capital humano. Precisamente el último punto a analizar son los recursos humanos. ¿El personal de la empresa es el adecuado? ¿Está formado o habrá que elaborar un plan de formación? Y no olvides que la internacionalización puede hacer necesario los desplazamientos. Tengamos en cuenta todos estos factores y asumamos sus costos. Esta primera fase, por tanto, es fundamental para decidir si debemos exportar y afrontar las medidas que nos permitirán conseguirlo. Este es el inicio del camino: conocernos.